Dame de beber, temas de espiritualidad por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, Señor Jesús, enséñanos a orar. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, para que podamos entrar por la oración en la amistad de las tres personas divinas. Virgen María, Madre bendita, intercede por nosotros, para que podamos adelantar por los caminos sagrados de la oración. En la oración pretendemos nada menos que eso, entrar en amistad íntima con las tres personas divinas. Ya se comprende que hay un abismo de distancia entre la santidad de Dios y nuestra condición de pecadores. Por eso dice Jesús, los limpios de corazón verán a Dios. Las dificultades mayores para ir adelante en la oración no son dificultades de tipo metodológico. Son nuestros apegos desordenados, nuestra poca fe, nuestro poco amor, lo que dificulta levantar el vuelo en la oración y mantenerse en él. Jesucristo y lo mismo todos los maestros espirituales cristianos, al tratar de la oración, no han centrado nunca el tema en la cuestión de los métodos oracionales. Por el contrario, han insistido siempre sobre todo en el ejercicio de las virtudes cristianas, que hacen posible levantar el vuelo de la oración. Ponen la insistencia en la purificación del corazón. Los limpios de corazón verán a Dios. Estos son los que podrán crecer y perseverar en la oración. La oración cristiana no puede ser difícil desde el punto de vista metodológico. Para un hijo no es problema aprender a tratar con su padre. Primero habla con un lenguaje infantil, después va creciendo hasta llegar a una intimidad amistosa con su padre, con toda naturalidad. Y todo esto sin especial necesidad de métodos. Está en la naturaleza misma de la familia, que los hijos vayan creciendo en su relación amistosa con el padre. A una golondrina no es preciso darle muchas clases de vuelo. A poco de nacer, su madre la empuja del nido y la golondrina, porque está en su naturaleza, emprende el vuelo, a los comienzos de un modo vacilante, zigzagueante, pero poco a poco se va afirmando en él. Imagínense también un globo que, cortadas sus amarras, se eleva poderosamente hacia la altura, sin que sea preciso aplicarle una técnica especial. Está en la naturaleza del globo elevarse hacia lo alto. Del mismo modo, el cristiano que tiene en sí al Espíritu Santo, que lo ha recibido ya en el bautismo, en la confirmación, que ha entrado en la filiación divina, tiene una inmensa fuerza ascensional que le permite elevarse con sencillez
hacia las mayores alturas de la oración. Eso sí, en cuanto, por el ejercicio firme y perseverante de las virtudes, ha ido cortando, con la ayuda de la gracia, las amarras de sus pecados, de sus apegos desordenados. Se eleva el cristiano en la oración necesariamente porque el Espíritu Santo viene en ayuda de su flaqueza y ora en él con palabras inefables. Ya no hay trabas de apegos desordenados que dificulten o impidan ese vuelo. Según este planteamiento que hago, ya se comprende fácilmente que la oración y el desarrollo espiritual por las virtudes crecen juntamente, crecen simultáneamente. La vida de oración no puede ir adelante sin una progresiva liberación de pecados y apegos, y sin el crecimiento correspondiente en las virtudes. Y si esta purificación se produce, y si las virtudes se ejercitan con el auxilio de la gracia con perseverancia, el alma queda necesariamente cada vez más libre para levantar el vuelo de la oración. Voy a señalar 7 condiciones, una detrás de otra, para ir adelante en el camino de la oración. En primer lugar, ya lo he indicado más o menos, la primera condición es no pecar, no ofender al Señor, no entristecer al Espíritu Santo. Si queremos entrar en amistad con una persona, tenemos que tratar con él amistosamente, pero lo primero de todo es retirar de nuestra vida cualquier cosa que para él sea ofensiva. Por eso Santa Teresa de Jesús, en el Camino de Perfección, capítulo 8, dice: la primera piedra, está hablando del crecimiento en la oración, ha de ser buena conciencia y librarse con todas sus fuerzas de pecados veniales y seguir lo más perfecto. En segundo lugar, que también ya lo he indicado brevemente, crecer en las virtudes. No podemos ir adelante por el camino de la oración si no es ejercitándonos en la paciencia, en la abnegación, en el amor al prójimo, en la castidad, en la laboriosidad, en fin, en todas las virtudes propias de nuestro estado. Podemos en esto recordar aquello que decía Jesús: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7. No podrá ir adelante en el camino de la oración sino aquel que es fiel a la voluntad del Padre Celestial, en una fidelidad que se afirma día a día en el ejercicio de las virtudes cristianas. Santa Teresa, en otra ocasión, en las séptimas moradas, dice a sus hermanas en referencia a la oración: no pongáis vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. ¿Se entiende? Siempre os quedaréis enanas en la oración, no iréis adelante. Y enanas también en el crecimiento en las virtudes, en la configuración a Jesucristo, en la santidad. Creciendo en las virtudes es como se crece en la oración, y creciendo en la oración es como se crece en las virtudes. Hay una mutua potenciación entre el ejercicio de las virtudes y la práctica perseverante de la oración cristiana. En tercer lugar, señalo el amor al prójimo, otra condición importantísima para crecer en la oración. Jesús nos dice que Dios rechaza la ofrenda de nuestra oración si no estamos en caridad con nuestro hermano. Mateo 5. No es conciliable amor a Dios en la oración y desamor al prójimo en la vida ordinaria. Pues, como dice el apóstol Santiago, capítulo 3 en su carta,
no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. De una misma boca no puede salir la oración que bendice al Señor y la palabra dura que maldice al hermano. San Agustín expresa esto gráficamente cuando dice: «En vano me honras», te dice la cabeza desde el cielo, como si alguien pretendiera besarte la cabeza pisándote los pies. Me honras por arriba y me pisas por abajo, y es mayor el dolor por lo que pisas que la alegría por lo que honras. Creo que en estos dos últimos puntos, el crecimiento en las virtudes y el ejercicio muy concretamente del amor al prójimo, está la clave fundamental para el desarrollo en la oración. Por eso están muy equivocados quienes buscan en la oración la unión con Dios sin hacer mucho caso del ejercicio de las virtudes y concretamente sin dar demasiada importancia a sus relaciones de caridad con el prójimo. Históricamente se han dado herejías en esta cuestión. Gnósticos, hermanos del libre espíritu, alumbrados, quietistas y no pocos grupos espirituales de la historia de la Iglesia y quizá también del presente incurren con unos u otros matices en este error. Pretenden el crecimiento en la oración sin procurar con un empeño semejante el crecimiento en la vida espiritual, en las virtudes. San Juan de la Cruz nos dice en el Cántico Espiritual 3.2: para hallar a Dios de veras no basta solo orar con el corazón y la lengua, sino que también con eso es menester obrar de su parte lo que en sí es. Muchos no querrían que les costase Dios más que hablar, y aun eso mal, y por él no quieren hacer casi nada que les cueste algo. Oración y acción han de ir juntos, evidentemente, ora et labora. El esfuerzo por levantar el corazón a Dios en la oración ha de ir unido al esfuerzo para ser fiel a su voluntad en el ejercicio de las virtudes. Y ambos esfuerzos espirituales, tanto el de la oración como el de la vida virtuosa, están siempre potenciados por la gracia de Cristo. Se producen siempre bajo el influjo del Espíritu Santo. Es Dios quien da el crecimiento. La música está tomada de las vísperas de la Beata Virgen, compuestas en 1610 por Claudio Monteverdi. Todas las virtudes cristianas son necesarias para la oración, pero algunas lo son especialmente, y en la oración, por otra parte, algunas se desarrollan con particular ventaja. Vengo con esto a la cuarta condición precisa para el crecimiento de la oración, el ejercicio de la virtud de la penitencia. Efectivamente, el cristiano que es todavía carnal
viene a estar en la situación de un drogadicto que, privado de su droga, se siente morir. El cristiano carnal, cuando en la oración se ve privado de imágenes, sensaciones, ideas y palabras que son su alimento habitual, se siente morir, se asfixia si le falta el mundo visible. Pero en la oración, al menos por un tiempo, se deja a un lado el mundo visible. En esa hora de oración, el cristiano se abstrae de todo para concentrar todas sus facultades en Dios, su pensamiento, su memoria, su amor, su imaginación, incluso las actitudes de su cuerpo. Muchas veces el Señor, en los comienzos de una vida de oración, da caramelitos, da ciertas compensaciones sensibles para que el orante, todavía incipiente, no abandone el camino de la oración. Pero este camino pronto suele internarse en zonas que a veces son desérticas, otras veces pasará por jardines, pero no faltarán los desiertos que no podrá atravesar el orante si no es realizando actos intensos de sus virtudes, de la fe, de la esperanza, de la caridad y muy especialmente de la virtud de la penitencia. No se puede atravesar en la vida de la oración el desierto si no hay un sentido penitencial de expiación, si no hay una capacidad de sufrir por Dios, con un sentido de expiación por los pecados propios. Para llegar a la unión con Dios perfecta en la oración, para llegar a la tierra prometida, es preciso salir de Egipto, es preciso atravesar el desierto. Y eso el cristiano carnal no puede realizarlo sin el ejercicio intenso y duradero de la virtud de la penitencia. Él, el cristiano carnal, está cebado en las cosas del mundo visible, pero en la oración precisamente ha de volver sus ojos al mundo invisible. Dios es espíritu, le dice Jesús a la samaritana, y a Él hemos de adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4. Y San Pablo en 2 Corintios 4 dice: nosotros no tenemos puestos los ojos del alma en las cosas del mundo visible, sino en las del invisible, porque éstas son eternas, las otras son efímeras, temporales. El hombre carnal sufre una dificultad congénita para unirse establemente con Dios en la oración. Con el auxilio de la gracia siempre le será posible alzar a Dios un grito de súplica, de alabanza, de conformidad con su voluntad, pero difícilmente el hombre carnal podrá durar en la oración, entendiendo a ésta como un trato prolongado, estable, amistoso con Dios. No podrá, como dice Santa Teresa, tratar largamente de cosas de amistad con aquel que nos ama. Y en la oración el cristiano carnal agoniza y muere, que es precisamente lo que le conviene. Eso sí, agoniza y muere sostenido por la gracia de Cristo, acompañado por Jesús, quien en el huerto de los olivos, como nos cuenta el evangelista Lucas, capítulo 22, entrando en agonía, oraba con más fervor, y su sudor vino a ser como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Por mucho que nos cueste la oración, sigamos en ella con fidelidad perseverante. Bastante hace Dios con aguantar en su presencia majestuosa y santa nuestra presencia de pecadores pestilentes. Somos indignos a causa de nuestros pecados
de presentarnos ante la santidad infinita de Dios. Pero nos atrevemos a poner en la presencia de Dios nuestra miseria, confiando en su misericordia. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Salmo 50. Es la virtud de la penitencia, con su sentido de expiación, la que nos da fuerza para perseverar en la oración cuando ésta toma forma desértica, cuando se hace dura, oscura, fría. Sobre esto he de hacer una observación que me parece importante. El cristiano carnal, por muy incipiente que sea, en cualquier actividad, en un trabajo, en un servicio al prójimo, escribiendo una carta, haciendo un favor a un familiar, en cualquier actividad se las arregla para hallar alguna manera de compensación, de gratificación sensible. Pero en cambio es en la oración donde al cristiano carnal le resulta mucho más difícil frecuentemente hallar esas compensaciones sensibles. Cualquiera que sea la actividad que realicemos, siempre en ella el hombre carnal encuentra alguna compensación. Si vamos a visitar a un enfermo, por ejemplo, pues el hombre carnal se distrae por la calle viendo pasar a la gente, los coches, las nubes, o se ve contento al experimentar el agradecimiento del enfermo. Pero esto no es así en la oración. En la oración no se producen imágenes, sonidos, movimientos. En la oración el atractivo único es Dios, y Dios es espíritu. Por eso, a medida que el cristiano carnal se va adentrando en la oración, lógicamente va sufriendo una carencia de estímulos sensibles a los cuales él está cebado, y por eso pronto en los caminos de la oración suele darse una crisis de fidelidad perseverante, y no son pocos los que a mitad del desierto se vuelven a Egipto, renuncian al desierto de la oración que les llevaría al jardín florido de la tierra prometida, a la plena unión contemplativa con Dios. Santa Teresa de Jesús, recordando ciertas fases ya pasadas de su vida, decía en una ocasión: «No sé qué penitencia grave se me pusiera delante entonces que no acometiere de mejor gana que recogerme a tener oración». Libro de la Vida, capítulo 8. Y también en el capítulo 11 dice: «Los trabajos que hay que pasar a veces en la oración son grandísimos, y me parece es menester más ánimo que para otros muchos trabajos del mundo». No tiene que extrañarnos, pues, que algunos, no pocos, huyen de la oración para refugiarse en la acción. Y esta es la debilidad de la carne. Aunque el espíritu está pronto, la carne es flaca. Fallan en muchas cosas de su vida cristiana, pero sobre todo fallan en la oración, porque ella les resulta muy especialmente dura. Se comprende perfectamente. Otros hay, estos ya están ideológicamente maleados, que consideran la oración como una cómoda evasión de la realidad. Y esto ya es peor, porque no se trata simplemente de debilidad, se trata de incurrir en la mentira, de ceder a un engaño del maligno. ¿Cómo puede decirse que en la oración nos evadimos de la realidad, si la plena realidad es Dios, a quien buscamos y encontramos en la oración? Ellos son los que andan evadidos de Dios, que es la realidad frontal. Ellos son los que están perdidos en acciones irreales, que no tienen a Dios por principio y fin, haciéndose así ellos mismos cada vez más irreales.
estos que están evadidos habitualmente de la oración. A ellos Santa Teresa de Jesús les dice: es mucho que, quitando los ojos del alma de las cosas exteriores, le miréis algunas veces a Él, a Dios. Camino de Perfección 42. Y es que estos cristianos temen a la oración como a la muerte y la huyen, racionalizando y haciendo mala teología posterior de esa actitud suya, que en el fondo es una huida, una infidelidad. Con todo esto venimos a concluir que el verdadero orante es necesariamente un hombre penitente, abnegado de sí mismo. Y justamente esa capacidad de agonizar en la oración, de morir a sí mismo en ella, con la fuerza del crucificado, es lo que le va haciendo crecer gloriosamente en la oración, configurándose más y más al Cristo glorioso que está junto al Padre. Señalo, para ir adelante por el camino de la oración, dos virtudes fundamentales: la fe y la caridad. El conocimiento sobrenatural y el amor sobrenatural de Dios. Cuando nosotros queremos crecer en la intimidad amistosa con una persona, lo que necesitamos es conocerla más y amarle más. Cuando hacia una persona tenemos mucho conocimiento y mucho amor, no nos es difícil tratar con ella. La dificultad la tenemos en el trato con aquellas personas que apenas conocemos y que apenas amamos. Pues bien, las virtudes teologales de la fe y de la caridad iluminan nuestra mente y encienden nuestros corazones en el conocimiento y en el amor de Dios, en un conocimiento y en un amor de Dios que tienen calidad sobrenatural, divina, sobrehumana. Por eso son la fe y la caridad las virtudes más necesarias para la oración. La fe y la caridad son como las alas sobrenaturales capaces de levantar ese vuelo inmenso, grandioso de la oración cristiana. De poco valen para ese vuelo de la oración otras fuerzas, otros métodos, otros trucos. Y esas alas teologales de la fe y de la caridad, sobre todo en los comienzos de la vida de oración, han de batirse con poderosa intensidad si es que el vuelo ha de ser alto
y durable. Y así precisamente es como, dedicándose a la oración con asiduidad, la fe y la caridad crecen, se hacen ágiles y fuertes. Por eso hay que decir las dos cosas. En primer lugar, que no se puede ir adelante en la oración sin el crecimiento de la fe y de la caridad. Pero también hay que decir que es en la oración donde más se acrecienta la fe y la caridad, porque es en la oración donde precisamente estas virtudes se ven obligadas, por decirlo así, a un ejercicio más intenso. Antes lo indicaba, aunque sea de un modo un poco indirecto, podemos realizar ciertas acciones buenas de la vida cristiana, trabajos, cuidado de enfermos, servicios, predicaciones, sin apenas ejercitar la fe y la caridad, movidos por otros motivos carnales. Pero eso no es posible en la oración. El vuelo de la oración únicamente puede alzarse cuando las verdaderas virtudes teologales de la fe y de la caridad afirman la potencia de su conocimiento y de su amor sobrehumanos. Es en la oración donde más rápidamente crecen la fe y la caridad. El verdadero orante es siempre un hombre lúcido en la fe, que sabe ver en la oscuridad, y es un hombre ardiente en la caridad, pues sabe amar también aun cuando nada sienta, aun cuando no experimente gratificación sensible alguna. Las alas poderosas de la fe y la caridad, que nos hacen participar de la fuerza del Espíritu Santo, son las alas que permiten al cristiano sobrevolar el desierto y llegar a la tierra prometida de una plena unión contemplativa con Dios. He citado ya la ausencia del pecado, el crecimiento en las virtudes, el amor al prójimo especialmente, la penitencia expiatoria, el crecimiento en la fe y en la caridad como condiciones principales que hacen posible el desarrollo de la oración. He de añadir ahora en sexto lugar la virtud de la humildad. Es en la oración normalmente donde el cristiano experimenta más profundamente su indigencia radical, pues así como en las obras exteriores siente quizá que algo puede, mal o bien puede realizar un servicio, escribir una carta, realizar alguna obra buena, pero en cambio en la oración pronto comprende que no puede nada sin el auxilio del Espíritu Santo. Por eso nada requiere y nada produce tanta humildad como la oración. Cualquier autosuficiencia, cualquier altivez, cualquier vana autoafirmación mata la oración, la hace imposible. Y solamente es en la humildad donde la oración puede producirse bajo el auxilio de la gracia. Cualquier autosuficiencia, cualquier autoafirmación vana, una de dos: o va muriendo en la oración y el hombre respira en Dios y en él vive, o en la oración se niega a morir y entonces hace imposible la oración, la inhibe totalmente. Por el contrario, el orante verdadero es humilde, pues sólo es posible orar con el vientre pegado al suelo, como agua derramada, Salmo 43, en la actitud del publicano, golpeándose el pecho al fondo de la iglesia sin atreverse a levantar la mirada hacia el altar, Lucas 18. Esa actitud de la humildad es lo que hace posible la oración
de profundis, desde lo más profundo de nuestra indigencia de criaturas y de nuestra condición de pecadores. En la oración se encuentra al Señor cuando en ella humildemente se le busca a Él. No se ha de buscar en la oración ni ideas, ni palabras, ni sentimientos, ni luces, ni consolaciones, ni palabras confortadoras. Todo eso son eventuales añadiduras que a veces en la oración el Señor nos concede, pero en la oración no vamos a buscar ideas, palabras, sentimientos. En la oración vamos a buscarle al mismo Dios. Y en ella perseveramos, aunque nos falten ideas, palabras y sentimientos. En ella perseveramos si la humildad nos guarda en la oración. Tampoco en la oración hemos de orar para ser vistos por los otros, Mateo 6, como los fariseos. Pero ni siquiera hemos de perdurar en la oración para ser vistos por nosotros mismos. Andar en humildad es andar en verdad. La oración cristiana solamente puede producirse en la humildad de la verdad, en la verdad de la humildad. Por último, señalo como condición indispensable para el adelanto en la oración cristiana la paciencia perseverante. Fíjense ustedes en los evangelios cuántas veces nuestro Señor Jesucristo insiste en esta paciencia perseverante como actitud fundamental para durar en la oración. No podemos cumplir el mandato de Cristo. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer, Lucas 18, si no somos pacientes y perseverantes bajo el auxilio de la gracia. Hemos de aprender en la oración a estar como las vírgenes prudentes, esperando con paciencia al esposo con las lámparas encendidas, Lucas 25, sin dejar que se nos acabe el aceite de la esperanza y de la paciencia. Hemos de acudir al Señor con paciencia perseverante en la oración, como aquella viuda del Evangelio que reclamaba su derecho a un juez inicuo, Lucas 18. Hemos de ser perseverantes, pacientes, insistentes en la oración, como aquel del Evangelio que, siendo de noche, importunaba a su amigo, llamando y volviendo a llamar a su puerta, Lucas 11. En resumen, hemos de tener en la oración con Dios tanta paciencia como la paciencia que Él tiene con nosotros.
Para terminar esta conferencia quiero leer un par de textos antiguos sobre la oración. En primer lugar, una homilía de San Juan Crisóstomo. Nació en Antioquía de Siria, fue monje, gran predicador y escritor, patriarca de Constantinopla. Muere en el destierro en el año 407. Dice así de la oración en su homilía: el sumo bien del hombre está en la oración y en el diálogo con Dios, porque equivale a una íntima unión con Él. Y así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma, dirigida hacia Dios por la oración, se ilumina con su inefable luz. Una oración, por supuesto, que no sea de rutina, sino hecha de corazón, que no esté limitada a un tiempo concreto o a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción. Conviene, es verdad, que elevemos la mente a Dios no sólo cuando nos dedicamos expresamente a la oración, sino también cuando atendemos a otras ocupaciones, como el cuidado de los pobres o las tareas útiles de la beneficencia, en todas las cuales debemos mezclar el anhelo y el recuerdo de Dios, de modo que todas nuestras obras, como si estuvieran condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un alimento dulcísimo para el Señor. Pero sólo podremos disfrutar continuamente de la abundancia que de Dios brota si le dedicamos mucho tiempo. La oración es luz del alma, verdadero conocimiento de Dios, mediadora entre Dios y los hombres. La oración hace que el alma se eleve hasta el cielo y abrace a Dios con inefables abrazos, apeteciendo la leche divina, como el niño que llorando llama a su madre. Por la oración el alma expone sus propios deseos ante el Señor y recibe dones mejores que toda la naturaleza visible. La oración se presenta ante Dios como venerable intermediaria, alegra nuestro espíritu y tranquiliza nuestros sentimientos. Estoy refiriéndome a la oración de verdad, no a las simples palabras, a la oración que es un deseo de Dios, una inefable piedad, no otorgada por los hombres, sino concedida por la gracia divina, de la que dice el apóstol: nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El don de semejante súplica, cuando Dios lo otorga a alguien, es una riqueza inagotable y un alimento celestial que sacia el alma. Quien lo saborea se enciende en un deseo inmenso del Señor, como un fuego ardiente que inflama su alma. Cuando tú quieras reconstruir en ti aquella morada que Dios se edificó en el primer hombre, adórnate con la modestia y la humildad, y hazte resplandeciente con la luz de la justicia. Decora tu ser con las buenas obras, como con oro acrisolado, y embellécelo con la fe y la grandeza del alma. Pero por encima de todo, como quien pone la cúspide para coronar un edificio, coloca la oración, a fin de preparar a Dios una casa perfecta y poderle recibir en ella como si fuera una mansión regia y espléndida, ya que, por la gracia divina, es como si poseyeras la misma imagen de Dios colocada en el templo del alma.
Añadiré un texto tomado del Tratado sobre la Oración de Tertuliano, un abogado de Cartago, un hombre muy culto, converso al cristianismo, que muere hacia el año 220. Dice así: nosotros los cristianos somos verdaderos adoradores y verdaderos sacerdotes cuando oramos en espíritu y ofrecemos a Dios nuestra oración como una víctima espiritual, propia de Dios y grata a sus ojos. Esta víctima ofrecida desde el fondo de nuestro corazón, nacida de la fe, alimentada con la verdad, intacta y sin defecto, íntegra y pura, coronada por la caridad, hemos de presentarla ante el altar de Dios entre salmos e himnos, acompañada de nuestras buenas obras, seguros de que ella nos alcanzará de Dios todos los bienes. En el Antiguo Testamento vemos que la oración alejaba las plagas, desvanecía los ejércitos de los enemigos, hacía cesar la lluvia. Ahora, la verdadera oración cristiana aleja la ira de Dios, implora a favor de los enemigos, suplica por los perseguidores. ¿Y qué tiene de sorprendente que pueda hacer bajar del cielo el agua del bautismo, si pudo también impetrar las lenguas de fuego? Solamente la oración vence a Dios, pero Cristo la quiso incapaz del mal y todopoderosa para el bien. La oración sacó a las almas de los muertos del mismo seno de la muerte, fortaleció a los débiles, curó a los enfermos, liberó a los endemoniados, abrió las cárceles, soltó las ataduras de los inocentes. La oración perdona los pecados, aparta las tentaciones, extingue las persecuciones, consuela a los débiles, recrea a los magnánimos, conduce a los peregrinos, suaviza las tormentas, espanta a los ladrones, alimenta a los pobres, gobierna a los ricos, levanta a los caídos, sostiene a los que van a caer, fortalece a los que están en pie. Los ángeles oran también, oran todas las criaturas, oran los ganados y las fieras, que se arrodillan al salir de sus establos y cuevas y miran al cielo, pues no hacen vibrar en vano el aire con sus voces. Incluso las aves, cuando levantan el vuelo y se elevan hasta el cielo, extienden en forma de cruz sus alas, como si fueran manos, y hacen algo que parece también oración. ¿Qué más decir en honor de la oración? Hay que decir que incluso oró el mismo Señor nuestro, a quien corresponde el honor y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor, que nos da la gracia de escuchar estas verdades hermosas sobre la oración, nos dé vivirlas por su gracia cada vez con mayor plenitud. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado Dame de beber, temas de espiritualidad por el padre José María Iraburu.